Ok, hermanos, gracias por estar aquí esta mañana. Yo desde temprano me gocé escuchando también la enseñanza del pastor Edwin. Y ahorita pues vamos a meternos a lo que nos corresponde. Estamos en Santiago. Nos corresponden 3 versículos para meditar esta mañana. ¿Siguen siendo media hora, hermano? O sea, bueno, ni modo. Vamos a ver. Santiago, hermanos, el capítulo 1. Nos tocan los versículos 16, 17 y 18. Pero para poder llegar ahí, yo quisiera que retomemos el contexto de los primeros versículos, y como tenemos media hora, vamos a hacerlo ya para agilizar el asunto. Les invito a que me sigan con sus Biblias, por favor. Yo lo voy a leer, a lo mejor se puede poner el texto acá también, no lo sé, pero yo lo leo. Dice así, escuche por favor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿A quién, hermanos? Muy bien. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis y sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de es el hermano que es condición, gloríese en su exaltación, pero el que es en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora sí, escuchen lo que dice. Estos son los versículos que nos van a atender esta mañana. Amados hermanos míos, no erréis. Ese es el título que vamos a tomar para la enseñanza de hoy. No erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hermanos, que todos aquí ya han leído Santiago, han estudiado Santiago, y muchos han predicado Santiago. Una carta que tiene mucho que enseñar, pero que debemos tener cuidado a la hora de enseñar también. Esta carta, como os dije, hermanos, el título que vamos a tomar por hoy es No erréis. Vamos a tener cuidado al leer y al estudiar estos versículos, porque los destinatarios, que según dice Santiago, a los cuales está dirigiendo su carta, ¿a quiénes son, hermanos? A las 12 tribus. Así que desde aquí ya Santiago nos está ubicando en el contexto de toda la carta. Cuando tú le escribes a tu esposa o le escribías a tu novia, cuando se usaban las cartas, ahora ya puro WhatsApp y Messenger y todo, pero pues obviamente te diriges a una persona en una carta, es a esa persona, todo su contexto lo que va a decir, ¿verdad?
pues está dirigida a esa persona. Aquí está dirigida a las 12, o sea, a los judíos que están en la dispersión. Así que su congregación es una congregación que está saliendo de la ley judía, de la ley, para empezar a vivir en la gracia. Pero toda la carta está relacionada para sus destinatarios con su contexto judaico. Así que lo que él trata de hacer es ubicarlos en su nueva situación como cristianos nacidos de nuevo por la palabra de Dios. Ahora, los versículos que leímos antes de nuestro pasaje, de los versículos 16, 17 y 18, yo estuve observando 6 temas o 6 puntos que Santiago toca antes de llegar a no erréis, amados hermanos míos. Antes de llegar a esa expresión no erréis, esa expresión no erréis tiene que ver con las cosas que está hablando antes. Y 6 cosas que está hablando antes son estas. Escuche bien, ustedes las dijeron, ustedes fueron los que las dijeron. Número 1, las pruebas. Número 2, la paciencia. Número 3, la sabiduría. Número 4, la fe y el doble ánimo. Número 5, el humilde y el rico. Y número 6, número de hombre, la tentación. Y después de eso, de repente les dice a las 12 tribus que están en la dispersión, les dice: amados hermanos, son judíos cristianos, judíos convertidos a Cristo, y les dice: amados míos, no erréis. Es obvio, hermanos, es muy obvio que Santiago los quiere ayudar a que no cometan errores en su nueva relación en Cristo, porque ellos estaban acostumbrados a la ley. Como judíos, ellos debían aprender ahora el propósito y actitud correcta ante los temas, ante las pruebas, ante la paciencia, ante la sabiduría, la fe, las consecuencias del doble ánimo, que es inconstancia en todos los caminos, la actitud correcta de los humildes y de los ricos como hermanos, y también acerca de la tentación, ubicarlos. Nadie, hermanos, nadie antes de Cristo, y ahora Santiago, les había corregido ni hecho observaciones en cuanto a estos asuntos que tenían que ver con su vida diaria. Su vida antes de Cristo se basaba en el formalismo religioso, en sus ritos y en sus tradiciones y costumbres. Pero ahora Santiago los lleva a que se analicen si verdaderamente ellos son o no son hijos de Dios, nuevas criaturas, o como él literalmente dice, primicias de su creación. Así termina el último versículo que vamos a ver hoy. Así que primero que nada les dice: no erréis. Y no erréis, Santiago quiere que se den cuenta en qué cosas. Ellos estaban acostumbrados, hermano, a tener una figura invisible, algo intangible, que se reunían por cuestión de costumbre en una sinagoga y que tenían que seguir rigurosamente puntos desde que amanecía hasta que atardecía, y se iban a acabar sus labores. Pero ahora estaban para apuntar en el centro de la atención de un personaje que ahora ellos están admirando, honrando, glorificando, pero que tienen que ser ubicados, y es la persona del Señor Jesucristo, a donde están ellos centrando su atención. Santiago está tratando de hacer eso. Ahora, número 2, el versículo que sigue, que es el versículo 17, mire lo que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí está hablando de dádiva y está hablando de don. Dice que buena dádiva y perfecto, don perfecto.
Ahora, estas cosas solo pueden venir de alguien bueno y de alguien perfecto. Dice que desciende de arriba, o sea, fuera de la tierra, hermanos, de lo alto, del Padre de las, ¿qué dice? Hay otras versiones que le llaman, dice de las estrellas. La Biblia del Oso dice de la lumbrera, de las luces. Dios habla hoy, dice Dios, creador de la luz y de todo lucero. Ahora, díganme por favor ustedes que ya conocen la Biblia, díganme solamente 2 versículos, nada más, 2 versículos, uno que hable de dádiva y otro que hable de don. Dádiva, un versículo. Díganme el versículo de memoria. Evangelistas. Romanos 3:23. Mas la dádiva de Dios es que... Yo pensé que le iban a contestar bien rápido, hermanos. A ver, un versículo que hable de don. Rápido. Dígalo, brother. Don de Dios. No por obras para que nadie se... ¿Y está hablando de qué? Está hablando de salvación, de la salvación. En Romanos está hablando de la vida eterna. La dádiva de Dios es vida. Y en Efesios el don habla de salvación. Está hablando obviamente de la salvación, de la vida eterna. Y sobre esta dádiva y sobre este don sigue diciendo que, ahí el versículo 17 dice Santiago, ni sombra de variación. La salvación, hermano, como regalo, como dádiva y como don es perenne. O sea, es eterna. Y Dios no cambia ese hecho, jamás. Precisamente por eso dice que es buena dádiva. Y precisamente por eso dice que es don perfecto. Jamás Dios cambiará de parecer en cuanto a la salvación eterna. ¿Alguien aquí pierde su salvación? Yo no sé. Pero la Biblia, digo, yo no sé usted, pero yo sé lo que dice la Biblia, que Dios, en Él no hay mudanza, ni sombra de, en cuanto al don y en cuanto a la dádiva. Y esa dádiva y ese don tiene que ver con mi salvación. Haga lo que haga o deje de hacer, jamás Dios va a cambiar de parecer. Él ha decidido salvarme por la eternidad, en base a su pura gracia. No en base a lo que yo haga. Ahora escuche bien. Quien es salvo por gracia. A ver, hermanos, ¿por qué somos salvos? ¿Por fe o por gracia? Por gracia. ¿En base a la? En base a la fe y al arrepentimiento. Así que quien es salvo por gracia y es para siempre, sin que Dios mismo pueda variar esa salvación. Desciende de lo alto, note eso, desciende de lo alto, de uno que es Padre, no solo de las luces o de la lumbrera, sino de todos los que reciben esa dádiva y don de Dios. Así que quede claro, hermanos, que Dios no cambia su parecer. Cuando Él perdona, perdona. Y no se arrepiente de haber perdonado ni de haber salvado. Si Él te salvó para siempre. Si Él te perdonó para siempre en el fondo del mar, dice, ¿verdad? Lo cantamos hace rato. Él hizo un intercambio. Cantamos hace un momento. Así que, el siguiente versículo, mire lo que dice, versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué, hermanos? Como que Santiago lo que está tratando de hacer es confirmar el versículo anterior, el versículo 17, ¿verdad? Al decir que aquí el asunto es, escuche, por la voluntad de Dios. O sea, porque Él así lo quiso, Él así lo decidió. De su propia voluntad decidió descender. ¿No dice eso Pablo en la carta a los Filipenses? Capítulo 2, cuando dice siendo en forma de Dios.
No estimó el ser igual a Dios como cosa a qué, aferrarse, dice ahí, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, hermanos, de su voluntad Él quiso descender, de su voluntad Él mandó esa dádiva, de su voluntad Él vino lo perfecto. Ese don perfecto. Y ese don perfecto, yo encuentro dos cosas perfectas en la Biblia. Hace rato lo mencionaba el hermano Edwin. En primera carta a los Corintios capítulo 13. Dice, mas cuando venga dice ahí, ¿verdad? Está hablando de los dones, capítulo 12 habla de los dones, capítulo 13 habla del amor y capítulo 14 habla del orden en la iglesia acerca del don de lenguas y todo el asunto. Pero capítulo 13 como que está entre los dos asuntos, el amor es primordial, pero al final dice, mas cuando venga lo perfecto. ¿De qué está hablando? De que los dones tenían una vigencia y un día iban a acabar esos dones su vigencia, porque iba a venir lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? La palabra. Ya no necesitamos mayor situación de evidencia del poder, de la gracia y del Espíritu Santo manifestándose para acreditar el mensaje de los apóstoles, porque ahora ya tenemos toda la revelación en lo perfecto. Y la otra cosa perfecto, bueno, no es una cosa, es una persona, y todos sabemos quién es. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Es lo perfecto y nos hizo nacer por la palabra de Dios. Lo perfecto es lo que dice ahí versículo 18, que es el último versículo, ¿verdad? De su voluntad nos hizo nacer, pero escuche, por la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17, si lo sabe de memoria, que la fe es por escúcheme, hermano, tú puedes tener muchas estrategias, muchos métodos y organizar programas en la iglesia, pero si no predicas la palabra de Dios, la gente no va a ser salva de verdad. Vas a tener gente acomodada a un programa, a una metodología o a una estrategia, pero no vas a tener gente nacida de nuevo, porque el nacimiento de nuevo, nacer de nuevo, es por oír la palabra de Dios. Y los pastores estamos para predicar, no historias, no nuestras experiencias, no nuestras vivencias, nuestros viajes o nuestros anhelos y deseos. No, estamos para predicar porque por la palabra de Dios es que se nace de nuevo. Viene la salvación por la palabra de Dios, la palabra de verdad. En Efesios capítulo 1 versículo 3 dice que la palabra de verdad es el evangelio de vuestra. ¿Qué es la palabra de verdad? Pues el evangelio. Algo que nos debe ocupar es predicar el evangelio, porque a través del evangelio la gente nace de nuevo. Es lo que dice ahí Santiago. Dios, hermano, decidió que esa fuera la forma, predicando la palabra de verdad. Y solamente por la palabra de verdad, por el evangelio de la salvación, de ninguna otra forma. No por ser religiosos, no por ser judíos, no por observar leyes o tradiciones. Uno nace por el poder de la palabra de Dios. Se es nueva criatura por oír y creer la palabra de verdad. Y es la palabra que opera a través del Espíritu Santo, trayendo convicción en el pecador para arrepentirse y creer de verdad en el Padre de las luces. Que en ese momento, cuando está oyendo la palabra del Señor, el Espíritu operando en el corazón, el hombre, el ser humano es iluminado. Su alma es iluminada y su corazón también, para nacer de nuevo. Con un propósito, hermanos. Uno nace de nuevo con un propósito. Y el propósito es un propósito esencial, es un propósito básico.
Nacimiento de nuevo tiene un propósito, nos lo dice el versículo último que vamos a ver hoy. Versículo 18. Bueno, la segunda parte de este versículo dice, para que seamos, escuche, primicias de su creación. Primicias de su creación. ¿Para que seamos qué, hermanos? El propósito de que tú y yo nacemos de nuevo, el propósito de que cada persona que llega a la iglesia y de verdad experimenta un nuevo nacimiento, o sea, de verdad es una persona que es regenerada, que de verdad pasa a ser hijo de Dios, que es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Jesucristo. Una persona que de verdad es una nueva criatura. Una persona que realmente entendió, como dice la parábola del sembrador, son los que oyen, creen y entienden. Porque el evangelio hay que entenderlo y debe saberlo explicar bien para que la gente lo pueda asimilar. Recuerda que hay una lucha, es una guerra espiritual y el diablo se encarga de que la gente quede cegada y que no puede comprender, entender, asimilar la palabra de Dios. Es mi propósito como siervo de Dios aclarar la Biblia, aclarar el evangelio, que a la gente le quede claro para que pueda ser una persona que nazca de nuevo y sea un regenerado, un verdadero y genuino hijo de Dios. Hay muchos en la iglesia que no son. No sé cuántos están de acuerdo conmigo, pero yo creo que en nuestra iglesia en Veracruz hay gente que no es salva. Y no sé, a veces me atrevo a pensar que pudiera haber hasta pastores que igual no les ha caído el 20. No lo sé. Pero dice aquí, escuche, que hay un propósito esencial para que seamos primicias de sus criaturas. Ese es el propósito de nacer de nuevo, primicias de sus criaturas. ¿Sabe, hermano? Dios habla mucho y algunos pastores van a estar de acuerdo conmigo, ojalá todos, ¿verdad? Pero Dios habla muchísimo en la Biblia acerca de las primicias, en toda la Biblia. Y siempre que Dios habla de las primicias en la Biblia, siempre dice lo mismo. ¿Sabe qué dice? Que lo primero y lo mejor siempre es para Dios. Esa es toda la enseñanza de las primicias, básicamente, ¿verdad? Lo primero y lo mejor siempre es para Dios, siempre. Dios siempre es primero, Dios nunca va a ser segundo. Si Dios no está en primer lugar en tu vida, entonces no esperes tú estar en primer lugar en la lista de las prioridades de Dios. Ahora escuche bien, este es un tema muy largo, pero yo tuve que envolverme en el contexto de lo que ya leímos para sacar la verdad de Dios aquí, sacar la enseñanza. Siendo que Dios habla mucho de las primicias y siempre habla lo mismo, que lo primero y lo mejor es para Dios, entonces debo entender, hermanos, que esa era la forma genuina, la forma en que se le demostraba a Dios que se le honraba en serio. ¿Recuerdan lo que dice Proverbios 3:9? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Las primicias honran a Dios. ¿Está conmigo? Cuando tú le das lo primero a Dios, ¿cuántos en sus iglesias? No lo sé, ¿verdad? Porque ni me voy a meter en problemas, pero ¿cuántos en sus iglesias tienen la costumbre de hacer las primicias el primer mes del año? Bueno, ya no sigo hablando. Háganlo, hermanos. Métanse a lo que es las primicias. Eso envuelve las ofrendas, envuelve los diezmos, envuelve la ofrenda para los santos, los misioneros, o sea, envuelve todo lo que es darle a Dios todo. No es el dinero, nada más, es todo, lo primero.
Y yo creo que es algo que Dios honra, porque cuando tú honras a Dios, Él dice que Él honra a los que le... Y primicias honran a Dios. Es la forma más seria de que una persona, un creyente genuino, de verdad le demuestra a Dios que lo honra. Cuando tú pones en primer lugar tu diezmo, en lugar de la luz, del agua, del gas, de la colegiatura, cuando tú pones en primer lugar darle a Dios tu servicio antes que dárselo a otras dependencias o a la comunidad o a tus actividades sociales, entonces las cosas empiezan a cambiar. Primicias honran a Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. En otras palabras, los nacidos por la palabra deben aprender a honrar a Dios en todo y con todo. Ahora, hermanos, vamos a terminar, pero vamos a terminar con todo. Recuerden, por favor, cuáles son los primeros temas que trató Santiago antes de estos versículos. ¿Recuerdan? Las pruebas, la paciencia. Bien, ya, calmados. Vamos por partes. Lo que Santiago está tratando de enseñarnos es que debemos aprender a honrar, ser primicias de sus criaturas, aprender a honrar a Dios en las diversas pruebas. ¿Cómo uno puede honrar a Dios en las diversas pruebas? ¿Sabes cómo? Cuando te mantienes fiel. Porque las pruebas te están probando tu fidelidad, está probando tu fe. Y muchos de nosotros somos probados en el ministerio, ¿sí o no? A lo mejor ahorita tú estás siendo probado. Es una constante en la vida de los cristianos y sobre todo en los ministros, ser probados. Y hay que saber honrar a Dios en las pruebas con fidelidad. La paciencia. ¿Sabe cuál es el propósito de la paciencia según lo que dijo Santiago? Es ser perfectos y cabales. Y ser perfectos y cabales tiene que ver con madurez espiritual. ¿Cómo voy a honrar a Dios a través de la paciencia? Con madurez. Con madurez. Se necesita paciencia, hermanos, para servir a Dios. Se necesita mucha paciencia. El ministerio requiere mucha paciencia. Hay ministerios, pastores que quieren ver sus iglesias crecer así de 30 a 100, a 150 y 200 en 3 meses. O sea, yo conozco quienes lo logran hacer, pero no en base a la predicación de la palabra de Dios. Luego les digo cómo. Ustedes saben, ¿verdad? Pero predicar la palabra de Dios para que nazcan de nuevo de verdad y ver el fruto, necesitas para que tú veas llegar a una persona que se convierte y luego que se bautice y luego que empiece a diezmar, a ofrendar, involucrarse en los ministerios y trabajar y colaborar y echarte la mano. Pasan años. ¿Sí o no, pastor? Y necesitamos paciencia y eso requiere crecimiento, madurez espiritual. Habla de la sabiduría. La sabiduría no es otra cosa, hermanos, más que discernimiento espiritual. Proverbios habla de 3 cosas: inteligencia, conocimiento y sabiduría. Y la sabiduría no es otra cosa. Bueno, aquí todos somos inteligentes, ¿verdad? Bueno, menos este que está aquí de rojo, porque no es cierto. Todos somos inteligentes y nadie más que menos. ¿Cómo es CQ? El coeficiente CI, ¿no? IQ es, bueno, para que vean. Eso es otro rollo. Pero inteligentes, todos aquí somos inteligentes. Y la sabiduría es saber, escuche, es saber aplicar con inteligencia el conocimiento que tienes de la palabra de Dios. Eso es la sabiduría. En otras palabras, es llegar a tener discernimiento espiritual. Y Dios es honrado cuando tú llegas a tener esa capacidad de poder tener discernimiento espiritual. Y muchos nos vamos con lo que creemos, con lo que pensamos, con lo que otros hacen, otros dicen, y no discernimos, y por eso caemos en errores. La fe es tocada por Santiago, el doble ánimo, que nos habla de las convicciones. Una persona que tiene doble ánimo es porque no tiene la suficiente fe basada en la palabra de Dios. O sea, no tiene convicciones, o las que tiene no son suyas, son prestadas. ¿Me explico?
Y uno no puede honrar así a Dios. Debes honrar a Dios con convicciones personales que están fundamentadas en lo que tú crees de la Biblia, de la palabra de Dios, porque has pasado tiempo meditando en la Biblia y Dios te ha hablado a ti y Dios te dice, esto es así porque yo te lo estoy diciendo a ti. ¿Me explico, hermano? Y entonces tú vas con tu esposa y vas con tus hijos y les dices, esto es lo que Dios dice y esto es lo que vamos a hacer. Y tus hijos dicen, wow, eso es, mi papá cree en Dios. Eso es convicción. Y no porque lo hace el pastor Edwin, pues yo también, ¿verdad? Ahí sí ya no es convicción. O no porque lo hace fulanito de tal, o otra iglesia. No hay convicción. Debes tener tus convicciones propias en base a lo que dice la palabra de Dios. El humilde y el rico nos habla de fraternidad. En aquellos tiempos, hermanos, solamente había dos clases sociales: los ricos y los humildes, los pobres. Y había mucha acepción de personas, había muy marcada la división en las congregaciones. Y había una lucha entre los apóstoles para que eso desapareciera, se disipara. Y aquí él está hablando de lo mismo, acerca de la condición de los humildes y los ricos, de que había haber fraternidad entre ellos, no discriminación y también contentamiento. Y por último, de la tentación. Uno honra a Dios. Bueno, hablando de eso de la fraternidad, hermanos, nosotros no cantamos a veces muy mal la ranchera, ¿cierto o no? En la iglesia. A veces como que apreciamos más a unos que a otros, ¿verdad? Distinguimos más a unos que a otros. Y entre la misma congregación también sucede. Y hay que haber enseñanza para que haya fraternidad y contentamiento, que voy a hablar más de eso en un momento. La tentación, termina hablando eso, el último punto, Santiago, de la tentación. ¿Cómo honramos a Dios con la tentación? ¿Cayendo? ¿Cediendo? ¿Cómo lo honramos? Teniendo victoria sobre la tentación. No erréis. Santiago dice, no erréis. Nada de estas cosas se puede lograr si no se es nacido por la palabra de verdad. Escuche, no puedes honrar a Dios, aunque seas judío, aunque hayas nacido en la iglesia bíblica bautista X, o toda tu familia, toda tu sagrada familia sea cristiana y tengan ministerios en la iglesia. Aunque te hayas bautizado, aunque hayas ido al colegio bíblico, si no has nacido por la palabra de verdad, nunca podrás honrar a Dios en ninguna de estas áreas en tu vida. Pero si en verdad naciste de nuevo por la palabra de Dios, escúcheme, hermano, no importan las diversas pruebas, lo sabrás honrar siendo fiel. Aprenderás la paciencia y entonces lo honrarás creciendo en madurez espiritual. Dios te honrará dándote sabiduría cada vez que se la pidas y tú le honrarás a Él sabiendo aplicar tu discernimiento espiritual. Le honrarás con tu fe manifestada en convicciones cimentadas en su palabra, aplicándola en todas las áreas de tu vida. Y no importando tu posición social ni económica, estarás bien ubicado en relación con todos tus hermanos y sabrás honrar a Dios con tus finanzas. Estarás contento con lo que Dios te da. Y por cada victoria sobre las tentaciones que tengas, seguirás honrando al Padre de las luces, disipando las tinieblas de tu vida. ¿Estás conmigo? ¿Cómo estamos honrando a Dios? Estos 3 versículos me llevan a un solo propósito: honrar a Dios. Y muchos de nuestros ministerios, y te hablo de manera personal, muchos de nuestros ministerios a veces se quedan muy lejos de verdaderamente honrar a Dios. Y no porque quizá no nazcamos de nuevo, no hayamos nacido de nuevo, sino porque quizá todavía no tenemos el entendimiento de la manera en que honramos a Dios. Somos primicias de su creación. Y este fue un mensaje dirigido a los judíos. ¿Cuántos aquí son judíos?
Pero ¿cuántos aquí son pastores? Aplicamos esto, hermano. Yo sé que no toda la Biblia está dirigida para mí, pero yo puedo sacar una aplicación que me da una enseñanza de cómo vivir ahora. ¿Está conmigo? Y yo puedo aplicar esto en mi ministerio, entendiendo que hay formas en que Dios me dice cómo de verdad lo puedo honrar. Si andarle buscando por aquí, por allá, ahí está muy claro, ahí está muy claro. Y no dejo de ser un ser humano pecador, débil, frágil, expuesto, igual que todos, pero con un propósito: primicias de su creación. Yo no sé tu ministerio, hermano, no sé tu iglesia, no sé tus pruebas. Lo único que sé es que si naciste de nuevo, tienes la gracia de Dios, ese don perfecto, esa dádiva, ¿verdad? Está a tu alcance. Jesucristo, su palabra. Dios te ha dado y me ha dado, nos ha dado un precioso privilegio: estar al frente de una preciosa congregación. Por muy pequeña o por muy grande que ésta sea, tenemos que aprender a poder ministrarles la palabra de verdad, que nazcan de nuevo y que junto con nosotros podamos ir creciendo honrando a Dios. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendigo sus vidas, bendigo sus ministerios, y les pido que esta palabra la mastiquen un poquito más. Que Dios les bendiga.